Bienvenidos. Su programa Recorridos con Jair hoy va a estar en el municipio de El Retiro. Seguimos recorriendo toda esta región del oriente antioqueño y saludamos nuevamente a cada uno de nuestros televidentes a través de Acuario Televisión, a través de La Ceja TV, los televidentes en el municipio de Abejorral, en La Unión, donde tenemos una amplia sintonía. En todas las poblaciones del oriente antioqueño, estamos en el suroeste, en Andes, en Jardín, en Ciudad Bolívar y a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Hoy vamos a hablar de folclor, vamos a hablar de arrierías y hemos invitado a Carlos Alberto Valle para que sea él el que nos cuente sobre unos proyectos muy importantes que él tiene de arriería, sobre fincas agroturísticas y muchas cosas más con este gran folclorista de nuestro departamento. Carlos, qué gusto tenerlo a través de nuestro programa. Gracias, Jair. Un saludo para todos los televidentes de los recorridos con Jair y un abrazo para todos, en especial para nuestros abuelos y todas aquellas personas que de una u otra manera han dejado un legado para esta Antioquia la Grande. Bueno, Carlos, contémosle a los televidentes su labor, dónde se inició, de qué región es Carlos Valle. Bueno, Jair, yo soy del suroeste antioqueño, he vivido en casi todos los pueblos del suroeste. Jocosamente digo que dos pueblos se pelean por mí. En Hispania dicen que soy de Betania y en Betania que soy de Hispania, porque realmente no sé dónde soy. Y a partir de ahí viví como 2 meses si acaso en el pueblo donde nací y empezamos a rodar por los diferentes pueblos del suroeste en todo lo que tiene que ver con Andes, con Betania, con Pueblo Rico, Tarso, Jericó, Támesis, Santa Bárbara. Y después estuve algún tiempo en el oriente antioqueño, especialmente en el municipio de Abejorral. ¿Viene usted de familia de arrieros? Sí, cuando pequeño, bueno, de todas maneras mis papás, mis abuelos eran de Pueblo Rico, tenían finca en la zona de Los Linderos, en límites entre Pueblo Rico y Tarso. Les tocó arriar mucho, incluso mi papá también fue arriero, después estuvo trabajando ya en el mundo del cacao y empezó a recorrer todo lo que eran fincas cacaoteras y a él también a comprar fincas y demás, por lo tanto a nosotros nos tocaba llevar. En especial en Támesis teníamos una finca arriba en la cima detrás del Morro de Cristo Rey y eso es muy alto en el San Antonio y allí nos tocaba llevar el mercado, bajar cosas, lo que producía la finca y demás y unirnos con muchos arrieros que en ese entonces incluso iban desde Andes o Jardín hasta Támesis por el camino del Tacón con cargas o con mercancías o sacando maderas o cosas de arriba del Tacón o de San Antonio. Carlos Alberto Valle, en su programa Recorridos con Jair, a través de los diferentes sistemas de televisión por cable en todo el departamento de Antioquia. Le agradecemos a nuestros televidentes las manifestaciones de cariño y de aprecio por nuestro programa, que lo ven cada 8 días y que siempre estamos resaltando el trabajo que con honradez hacen todos los antioqueños, como Carlos Valle, que tiene sus fincas o este programa de fincas agroturísticas. ¿Por qué no nos cuenta un poco de este programa, de este proyecto que usted tiene, Carlos? Bueno, Jair, nosotros pues somos una empresa de turismo especializada en turismo de naturaleza, todo el turismo rural, eco, agroturismo, deportes extremos, o sea, el turismo de aventura. Y también empaquetamos hacia lugares o fincas de alquiler, hotelería en los diferentes municipios. Fuimos ganadores de Antójate de Antioquia con Antioquia un mar de emociones y aventuras en el año 2011 en el programa Antójate de Antioquia de la Gobernación de Antioquia. Y con todas las fincas que tenemos en los diferentes lugares o municipios las afiliamos y las montamos en un portal especializado de turismo, las alquilamos y les ayudamos a vender. Asimismo empaquetamos y sacamos paseos o excursiones y llevamos gente a vivir en especial este tipo de programas de turismo rural y de naturaleza. Dentro de este proyecto está también Arriero por un Día. Sí, bueno, somos pioneros en turismo vivencial en Colombia, hago parte de las mesas de trabajo de turismo de la Nación y presentamos el programa en el 2007, finalizando 2007, comenzando 2008, después de mi participación en Arrieros Somos de Manizales a Medellín, en la cual estuvimos con toda la gente de la Gobernación de Antioquia en esta gran caravana arrieril que se hizo.
y monté la página web de arrierosomos.fincasagroturísticas.com. Mucha gente me preguntaba cómo participar de una arriería, y vos sabes, Jair, dentro de tu experiencia también como arrieros, que es difícil acceder a este tipo de programas, mucho más cuando eran programas directos de la gobernación, donde se hacía algo extensivo, era para el campesino nato, para el arriero. Entonces yo dije, no, montando una arriería turística. Y monté arriero por un día, en donde a la gente se le da toda la indumentaria de los arrieros, el sombrero, rabo de gallo, poncho, paruma, cotizas, una mula para hacer arriada un sitio de salida, un sitio de llegada, una demostración de cómo se herra, cómo se enjalma la mula, cómo montamos la mula alanca en medio de la carga, en la enjalma, arranca la arriería, ahí en el transcurso trova, copla, cuentería, música de cuerda, y a todas las personas les dan un diploma de que fueron arrieros por un día. Hemos sacado cerca de 1000 personas en este programa y nos presentamos en el 2009 a Antójate de Antioquia, versión que también ganamos con Arriero por un día. Bueno, vea qué interesante, arriero por un día, algo novedoso y que pues tiene mucha acogida. ¿Este programa solamente lo está haciendo en el suroeste o donde lo inviten? No, Jair, el programa se realiza en varios lugares del departamento de Antioquia, deme que haya un camino, también hemos tenido oportunidad de hacerlo en el Quindío, incluso estuvimos trabajando mucho con la gente del Parque Cultural de los Arrieros en Quimbaya, con don Rafael, y allí también hemos hecho esta versión de Arriero por un día. El programa se realiza en especial por lugares donde al menos existan caminos tradicionales, caminos por los que transitaron nuestros abuelos, como una forma de no dejarlos perder y de mantenerlos en el tiempo, así nos toque meterle jornales y volver a habilitar el camino. Entonces lo hemos realizado en el municipio de Guarne, se ha realizado en el municipio de Guatapé, en San Sebastián de Palmitas, en el camino desde Boquerón a Palmitas, lo hemos realizado con mayor frecuencia, pues es un camino de mucha importancia para el departamento, fue el camino por el cual se hizo el traslado de Santa Fe de Antioquia a Medellín cuando dejó de ser capital Santa Fe de Antioquia, o sea, es un camino muy importante, el camino del Virrey, y también lo hemos realizado incluso desde Boquerón hasta San Jerónimo, por todo el camino completo del Virrey. También se ha realizado en el municipio de Jardín, en el municipio de Betania, y estamos pendientes de una arriería que hay próxima para realizar en el municipio de Montebello, hacia lo que es Zabaletas, la capilla antigua que hay allí de Nuestra Señora de las Mercedes, creo que es la capilla, que data del año 1540 aproximadamente, una de las más antiguas que tenemos en estos momentos en América. Claro, esa fue de las primeras capillas de Antioquia, es un resguardo indígena. Sí, es una capilla realizada como resguardo indígena, parte del oriente de la historia se encuentra allí, los esclavos o indígenas que se fugaban hacia esa zona de Zabaletas, y era el camino de arma, era el camino para ir a Popayán, de Río Negro, Medellín, Río Negro, Popayán, ese era el camino principal de arriería para ir hacia el sur del país. Bueno, Carlos Alberto Valle, amplio conocedor de la arriería, de los caminos de la época de la colonización, que hoy está en su programa Recorridos con Jair. Carlos, quiero contarle a usted y a nuestros televidentes que la corporación Arrizón, que es donde yo soy el director ejecutivo, y don Luis Ángel Mejía, el presidente, fue invitada nuevamente a participar en el desfile de silleteros, con este gran evento que tenemos los antioqueños. ¿Qué opina usted de que la arriería la tengan en cuenta para un certamen como este tan importante para todos los antioqueños, para nuestro país? Bueno, Jair, en la historia de la Feria de Flores es la segunda vez que participan los arrieros, digámoslo de una manera directa en el desfile, y no existe silletero sin que exista arriería. Al fin y al cabo el silletero fue el primer arriero y era la persona quien, cuando no existían ni siquiera las mulas, los caballos, los bueyes, porque puesto que apenas estaban entrando a Antioquia, esas mercancías se transportaron a la espalda, y ese era el arriero. Posterior, incluso existían silletas adaptadas para montar en los lomos de las mulas, y así bajaron las flores. O sea, para mí tiene que estar 100% ligada en este tipo de festividades, mucho más de que no es el silletero el 100% el personaje paisa. El personaje paisa 100% es el arriero. A partir de él se tejió la historia de Antioquia, a partir de él se tejió la historia de Colombia y la historia de muchos países en América. Por lo tanto,
Si estamos hablando de la Feria de las Flores, si estamos hablando de una época en donde justo coincide con el mes de agosto, que es el mes de la antioqueñidad, porque en agosto, el 11 de agosto, se celebra los años de fundación del departamento. Y es necesario resaltar la labor de los arrieros, y qué más que en un programa tan masivo como la Feria de las Flores, y sabiendo que a lomo de mula también se transportaron flores, tiene que ser el programa, tienen que estar emblemáticos los arrieros dentro del desfile. Claro, y la arriería aún se conserva, porque es que nosotros vamos, por ejemplo, a Argelia, y Argelia, toda esa región, Argelia, Sonsón, Nariño. Argelia, Sonsón, Nariño, el mismo Jardín. De Jardín todavía hay un grupo de arrieros, hay un arriero muy emblemático, se llama Venegra y su familia. Y tiene sus muladas y se encarga de transportar las mercancías. Incluso allá en Jardín también existen muchas heliconias, sin que las transportan a lomo de mula, porque me ha tocado con la Venegra hacer ese transporte. El mismo café todavía se saca del lomo de mulas. O sea, y hay muchos lugares en Ciudad Bolívar, en el municipio de San Gregorio, hay Luis Ángel, es un arriero, Luis Miguel, es un arriero muy emblemático, que incluso es quien contrata cuando las empresas grandes necesitan llevar una antena o cualquier lugar, sea Concel, cualquier empresa, a una cima para montarla. Ellos se encargan de transportarlo a Punta de Turega. Carlos, ya me contó de este camino del Virrey entre Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y la ciudad de Medellín. ¿Qué otros caminos de herradura se conservan? ¿Y qué llamado le daría usted a las autoridades, a planeación departamental nacional, para que no dejemos acabar estos caminos de arriería? Bueno, el camino que une el camino de Juntas con el camino de Islitas es impresionante. Hay canalones hasta de 25-30 metros de profundidad, un camino que se conserva en mucha cantidad, en muchos tramos. Y hay un camino por recuperar que para mí es muy importante, tanto el camino de Juntas como el camino de Islitas. Esos caminos que bajan de San Rafael hacia lo que era las bodegas de Islitas, o sea, Puerto Nare, aún se conservan esos tramos de camino, y es, pues, al fin y al cabo, las carreteras no se tiraron en este lado sobre los caminos. Lo mismo sucede con el camino de Santo Domingo, que bajaba también a Puerto Nare, pasando por San Roque. Muchos de esos caminos se conservan, y de verdad que es necesario restaurarlos, y nosotros tenemos aquí un gran tesoro patrimonial. Si nos vamos, por ejemplo, a España y hablamos del Camino de Santiago, el Camino de Santiago se le ha sacado muy buen producto turístico a partir de personas e incluso grupos de caminantes internacionales que llegan para hacer el recorrido del famoso recorrido de Santiago. Y aquí nosotros tenemos caminos arrieriles, pero caminos impresionantes, que podríamos tomarlos y podríamos venir y hacerles un mantenimiento permanente y volver a rememorar lo que era de verdad un silletero, o lo que era un sillero cuando transportaban las personas a la espalda, e incluso los mismos caminantes, y por qué no, volverlos a unir a partir de las mismas arrierías entre pueblos, bien sea entre San Carlos y San Rafael, porque ese camino está intacto. Bueno, estamos acá en el parque principal en el municipio del Retiro, Antioquia, con este gran historiador, folclorista, Carlos Alberto Valle, que nos da mucho gusto tenerlo a través de su programa Recorridos con Jair. Al fondo tenemos uno de los emblemas también de nuestro país, que es el camión escalera, porque usted conoce bastante sobre los camiones de escalera también. Sí, el camión escalera, incluso en mi poema Los Arrieros, lo menciono y lo tengo reseñado, puesto que no sé de dónde se nos metió a nosotros que chiva, es camión escalera. Eran los camiones que transitaron los primeros tramos de carreteras que existieron, aquellos que fueron tirados sobre los caminos, y que ahí fue donde empezamos a perder todo ese patrimonio, que incluso hay un camino muy importante que es el camino de Huaca. Mucha parte para salir de Armenia se encuentra tirada sobre el camino, pero bueno, todavía existe el camino que se une al camino del Conquistador, que es el que baja hacia Altavista, por donde entraron los conquistadores, por donde entró Jorge Robledo y José Luis Tejelo al Valle de Aburrá. Y tenemos también un camino muy importante que era el de Santa Fe de Antioquia, para llegar a ese camino de Altavista, el camino del Conquistador, que todo fue para estos camiones, para el camión escalera. Esa era la vía Urabá.
increíble que la vía Urabá en los primeros camiones de escalera era bajar a Guaca, ir a México, Heliconia, Sevilla y bajar a Santa Fe de Antioquia. O sea, me ponía a pensar en esas vueltas que había que dar primero para llegar a un lugar, y esos fueron los lugares que transitaron los camiones de escaleras, como esos carros altos, fuertes, y que incluso eran mixtos, porque eran tanto para carga como para pasajeros, y que no importaba la cantidad de mercancía que llevara arriba o abajo, la gente se apilonaba, como les tocó a muchos en el tren, en los primeros trenes para ir también al valle en medio de las cargas. Podríamos decir, Carlos, que empezamos con los silleteros, que eran los que llevaban sus cargas desde diferentes regiones a las ciudades, luego sigue las mulas, después el buey. A ver, cuéntenos a ver cómo sería la cadena. Bueno, la cadena, supongamos, no existen caminos, no existe nada, simplemente la forma de abrir monte. De pronto una persona gorda, un virrey, en fin, supongámonos una persona que venía de España en busca de aventura y que quería de pronto tener hacienda o algo así. A esa persona la transportaban a la espalda, incluso muchas veces ni decían, no, es que los caminos son muy duros, no, a mí no me importa, y se iban detrás, pero el indígena o el mulato llevaba una silla de todas maneras a la espalda. Cuando la persona se cansaba, ahí se decidía pagarle para que lo llevara a la espalda. Y es duro ser sillero, es muy duro, porque de verdad que lo he hecho en varias ocasiones y pesa demasiado una persona, eso se va sentando, una carga de las que más se asientan. Bueno, ya después en esa silleta transportaron las cosas delicadas, como los huevos, como las mismas flores, que al fin y al cabo en Antioquia teníamos algo muy importante, y era que la gente que venía desde España o de otros lugares mantenían su casa muy bien decorada a partir de flores. Y entonces la flor se convirtió en algo muy importante para el paisa, tanto de que mucha gente viene del exterior y dicen que algo, ayer nada más estaba con unos peruanos y decían, si algo me parece a mí lindo en Antioquia, es que los balcones están llenos de flores. No sé en qué momento hemos perdido esas tradiciones en nuestros pueblos, porque ya la abuelita, la mamá que está organizando los jardines, eso se perdió. Bueno, después posterior empezó a llegar mucho ganado de las Canarias, en ese entonces no las Islas Canarias, sino de Canarias, llegó mucho ganado, y a partir de ahí los novillos empezaron a montarle en jalma, lo demás, y a transportar mercancía, hasta que llega el burro, la burra, la yegua, el caballo, y empiezan a hacer unos cruces que incluso en España eran mal vistos. O sea, a través de la religión católica persiguieron a las mulas por ser un híbrido, porque se consideraba pecado y era pecador ¿quién hacía esos cruces? Incluso mucha gente murió quemada porque la iglesia, la Inquisición y demás los perseguía por eso. Aquí en Antioquia se convirtió, digámoslo, en la Nueva Granada, se convierte como en un escondrijo de las personas para hacer esos cruces, y ven en la mula ese animal fuerte, más rápido que el buey, menos tropezón, y podía aligerar un poco más el transporte de la carga, como cuando hoy en día te compra un carro último modelo. No es lo mismo uno más lento, en fin, algún Land Rover, un carrito por ahí ya antiguo, a un carro de los de ahora. Y esa misma sucedió con el paso del tiempo, con la evolución arrieril. Y de ahí vienen los camiones escaleras, que dentro de esos, yo hago un paréntesis en los camiones escalera con el Willys, porque el Willys era ese escarabajo, ese carrito que podía subir, bajar y trepar montañas sin importar lo que fuera, y que incluso todavía en el eje cafetero y en algunos pueblos de Antioquia y en Caldas tenemos muy buenos ejemplares de Willys, muy bien tenidos. Y sobre todo he tenido oportunidad de estar en el Águila Valle, y allí hay un montón de camperos que me ha tocado por unas cuestas pero súper empinadas, verlos cargados de café impresionante, o a Arocarpatis, por ejemplo, en Santa Bárbara, por unas lomas impresionantes que uno dice, por ahí no entra un gato errado, y esos carros entran y salen común y corriente. Así mismo sucedía con los camiones escaleras, que es la evolución de esa arriería. ¿Y el tren fue anterior o posterior? No, el tren empieza antes incluso de los camiones escaleras. El tren, sabemos de que uno de los primeros trenes fue el tramo Amagá, y desde allí sacaron carbón todo el que quisieron para entrar a la ciudad, cuando Medellín estaba entrando en ese apogeo industrial que hacía tanta falta materia prima, en especial el carbón, para poder sacar los productos de las grandes empresas o fábricas que existían, en especial los telares. Bueno, interesante.
lo que nos cuenta Carlos Alberto Valle, gran historiador, folclorista, hoy en su programa Recorridos con Jair. Los invitamos para que siempre estén en nuestra sintonía. Recuerden que estamos en la página www.conmarcapropia.com. Carlos es también un gran escritor. Ahora más tarde nos va a contar sobre un libro que ya lo va a sacar en estos días. Vamos nosotros, y lo invito a usted, Carlos, a los televidentes a disfrutar con un tema del grupo que tenemos de la Arriería, y ahora hablamos sobre este libro que usted tiene, o varios libros que ha escrito. Gracias, Jair, gracias a todos los televidentes, y mi trabajo es el trabajo de ustedes, es todo para ustedes. De verdad que me place estar en el programa de Recorridos con Jair, y mucho más lograr llegar a esta región tan querida como lo es los pueblos del oriente antioqueño. Paseo y seco del trinar clamoroso del sinsonte, camino y camino entre bosques asfaltados, por calles silentes del ambiente natural. Divago entre sombras, recuerdos de tristezas, y miro las viejas casas derruidas en el tiempo, que entre recuerdos y gemidos de tablas marchitas esperan en turno la construcción de un mítico Sodoma o un Gomorra más. Grisáceas nubes entretejen su cielo, presto a llorar no en vano su despedida. La marchitez de bahareques empobrecidos enajena hoy su esplendor de antaño, y los gritos marcados en sus paredes de niñeces enloquecidas, de jóvenes ilusiones que en sus corredores viole soñar, volar en cúbulo en sueño de pasiones. Paredes raídas, socavadas en el tiempo, que cruel y despiadado se ensaña, destrozando los recuerdos ajenos. Eran viejas casas las de mis abuelos, eran recuerdos de tiples ecos, cuerdas añejas destempladas en el tiempo, que hoy gimen por esa uña que rasgó sus ecos. Eran casas construidas con ilusiones de canción, donde crecióles sus vástagos y hasta doctores fueron. Algunos partieron a ignota lontananza, hoy le recuerdan y jamás volvieron. Fueron casas heredadas, valía única sudor y sacrificio, patrimonio de arrieros. Quiero partir hoy y no ver lo que pasa con las casas que construyeron mis abuelos.
Continuamos con su programa Recorridos con Jair, que a través de los diferentes sistemas de televisión comunitaria usted nos puede ver cada 8 días. También recuerden nuestra página www.conmarcapropia.com. Estamos en el parque principal en el municipio del Retiro, Antioquia. Acá al fondo se aprecia el monumento de la libertad, doña Javiera Londoño dándole libertad a los esclavos. Recuerden que ese caso único en el mundo se dio acá en el municipio del Retiro. 117 esclavos le dieron la libertad, esclavos que trabajaban acá en las minas de oro que había en la población. Carlos, qué bonito ese poema que acabamos de escuchar. ¿Qué título tiene este poema? Gritos de ciudad. Es un poema, Jair, realizado, hice una cabalgata entre un programa que tengo turístico, cabalgando al Páramo del Sol, la montaña más alta en Antioquia, a los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Justo cuando llegué de Urrao, que llegué a Medellín, me bajé en el sector de Prado Centro a las 9 de la noche. Y caminé hacia mi casa y estaban instalando una tela verde y decía próximamente apartamentos no sé qué. Pedí permiso porque me llamó mucho la atención un zaguán de aproximadamente por ahí unos 5 metros de ancho, empedrado, y pedí permiso para entrar a la casa. Ya habían tumbado toda la fachada y lo que vi de ahí para allá fue impresionante. Habitaciones de 2 pisos a lo largo del zaguán, se abría en el fondo un patio impresionante con una pileta todavía en bronce, y ahí en ese lugar habitaciones de 3 pisos. Continuaba el zaguán hacia donde eran las pesebreras del abuelo. Justo cuando llegué a la mitad empezó a brisar, a llover, y entonces, claro, igual yo también empecé a derramar lágrimas y se me empezó a aflorar el poema. Cuando llegué prácticamente a mi casa ya tenía el poema en mi mente, ya lo tenía hecho. Es triste que no cuidemos el patrimonio de nuestros abuelos. Nuestro abuelo se muere y miramos cómo regalamos el carriel, la pipa, cómo quemamos sus cosas, cuando existen muchas personas, en el caso por ejemplo mío y sé que también en el tuyo, donde personas que digan que no quieren saber lo de los abuelos, no, sino que me llamen, que yo con mucho gusto guardo eso como reliquia. Hombre, eso es cierto. Y hablando del patrimonio arquitectónico, pues hay que reconocerle esto a los dirigentes del municipio del Retiro. Este es de los pocos municipios que permanecen. Mire estas casas que tenemos en el parque tan bonitas, y hay unos decretos acá donde no es permitido hacer construcciones modernas en el parque y en una zona que la consideramos pues la zona antigua de la población. Sí, desgraciadamente en muchos municipios e incluso en la misma ciudad sucede un poco más la falta de conocimiento y de corazón con respecto al patrimonio. Me parece triste, por ejemplo, que como dice el dicho, puesta la ley, echa la trampa. Entonces estas casitas las desentechan sin que la gente se dé cuenta, empiezan a caerle goteras y agua justo en las tapias, ya medio se deterioran un poco más, se caen, y entonces ahí sí tienen el permiso para construir porque ya se acabó la casa. O sea, no debemos de aprovecharnos de eso, debemos de cuidar ese patrimonio arquitectónico que tenemos, que casualmente se encuentra entre los más lindos y más conservados todavía de América. Entonces, cuidado con eso en los municipios. Bueno, yo le voy a pedir a don William, que es nuestro camarógrafo y es el editor de los programas, que ahora le haga un paneo a todo el parque para que pues esta entrevista la esté pintando y puedan apreciar nuestros televidentes lo majestuoso de este parque del municipio del Retiro, sus balcones coloniales. El municipio del Retiro es de mucha tradición, de acá se llevaron muebles incluso para casas de reyes en Europa y todo, transportado por los arrieros. Entonces aquí viene todo un canto a los arrieros de ese trasegar, de esa historia de caminos con el poema Los Arrieros Jair, y esperamos que la gente a través del paneo y todo lo que logren ver del municipio entiendan y breguemos a tener en nuestro corazón esa tradición tan bella que tenemos, y que en el poema, que es todo un recuento a esa labor de los arrieros, sea unos personajes que cuando los veamos en nuestros pueblos no le quitemos el sombrero, como dice el dicho. Antes de empezar a promocionar este nuevo libro, Carlos, ¿por qué no nos cuenta cuántos libros ha escrito usted? Bueno, en poemas tengo por ahí unos 500 poemas, todo es poesía, aunque vengo realizando unos cuentos de arrieros, como las historias de Juan Esteban Puerta, un arriero de Jericó. Tengo ya 2 cuentos de Juan Esteban Puerta montados,
estoy terminando uno de Pepe Sierra, ese arriero insigne de Antioquia, y terminando otro cuento también de Coroliano Amador, y me he puesto a indagar mucho sobre los arrieros y mirar y montar esos cuentos para que no permanezcan muchas anécdotas en la memoria, sino que la gente las empiece a recordar y que hagan parte de la cuentería en los talleres de literarios o lo que realizan en los diferentes municipios o quizás en la misma ciudad. Hablemos de este libro del que tiene usted en sus manos y que ahora nos lo va a leer y vamos a disfrutar pues con un trabajo de muchos años que usted pues le ha puesto todo el empeño y todo el interés a él. Gracias, Jair, y son más o menos 5 años de construcción en todo lo que hace que me metí directo con la parte de arrieros y de la reconstrucción de lo que es la historia o la memoria de Antioquia. Este trabajo sale como un ejercicio literario para un poema que vengo realizando. Es un poema épico como la Eneida, la Ilíada o la Odisea, donde el héroe es el arriero. La historia de Antioquia contada a lomo de mula. Ese libro se va a llamar o se llama El Cantar del Arriero, está en construcción. Va a quedar muy largo puesto que es la historia, así como lo contábamos ahora en la primera parte sobre la evolución del transporte, todo eso va a estar allí, la evolución del transporte, de las construcciones, sobre liberaciones de esclavos, va a estar anécdotas de un montón de arrieros, van a estar anécdotas de las empresas paisas, anécdotas de todos estos arrieros y toda esta gente que ayuda a la construcción, de políticos, de abogados, historias, anécdotas de pueblos como la historia entre quién es más honrado, si el cura, el médico o el abogado. Un día a esto le echamos ese cuentecito. ¿Y quién es más honrado? No, tienen que escuchar el cuento completo. Es que sin el cuento no. ¿Y por qué no nos lo cuenta? Es muy largo. Ay, nos van por ahí 7 minutos, 7, 8 minutos. Pero vale la pena porque son 2 cuentos de esas anécdotas que hicieron parte de las alcaldadas o que hacen parte de historias de pueblos como cómo consigue el país a plata. O sea, ¿por qué consigue el país a plata? Y resulta que es que le sabe poner el porcentaje a las cosas. No estudió, pero le sabe cómo poner el 4%. Sí. Bueno, estamos a través de su programa Recorridos con Jair. Vamos a hacer uno de cuentos. Claro, después hacemos otros programas, Carlos. De todas maneras vamos a estar muy vinculados con estas arrierías y vamos a estar en otros eventos participando, entonces vamos a hacer más programas con Carlos. No, y la cabalgata que tenemos pendiente de Bicentenaria o Arriería Bicentenaria de San Jerónimo a Santa Fe de Antioquia, y tenemos que mirar cómo de los municipios, de muchos lugares, incentivamos estos programas en donde le demos participación al campesino, donde hagamos tomas de arriería, donde hagamos muestras de arriería, que incluso si nosotros logramos que nuestro patrimonio sea mostrado, para mí el pueblo que logre decir vamos a ser el pueblo más paisa de Antioquia, ese pueblo se convierte en un potencial turístico. Vamos entonces pues con la lectura de este libro, de este trabajo, pero antes contémosle a nuestros televidentes dónde se puede adquirir este libro. Bueno, creo que Jair va a quedar con unos ejemplares, entonces también lo pueden adquirir con Jair. Bueno, no, mis teléfonos son 284-1411 o 25491, 284-1411, 25491, un celular el 321-859-3821. 321-859-3821. Mi página web, allí encuentran mi material literario, encuentran la mayor cantidad de poemas, es www.Valle Sánchez. Valle Sánchez son mis apellidos, Valle lo que hay en medio de 2 montañas, acompañado de Sánchez, .name, o sea, en inglés nombre, .name. Listo, entonces empecemos con la lectura de este libro. ¿Cómo se llama? A los arrieros. A los arrieros, y tengo en mis manos el ejemplar del libro de lujo que espero conseguirle patrocinio pronto. Bueno, cargados de ilusiones parten los arrieros en busca de anhelados sueños, sueños de cargas, caminos y comparsas, sueños de amores en fondas olvidadas. Es en el recuerdo de tiples añejos donde se entretejen hoy esos sueños. Es hoy en cortos tramos de caminos donde añoramos los viejos tiempos. Surgieron de pueblos andariegos y viajaron lejos a tierras de ilusiones y sueños.
sortearon escabrosos y diamantados caminos, llevando sustento o con qué construir un pueblo. Qué luchas las que vivieron nuestros ancestros, anduvieron con sus muladas rechinando ecos, trazando caminos y alegres, uniendo pueblos, batallando con su corcel a madrazos secos. Sus vástagos fueron retoños de una prole altiva que cultivaron montañas al unísono, en sangre de hachas que perduran enmohecidas en el tiempo, recuerdo fiel de esta raza altanera. Herederos de aventuras y deseosos en seguir con las huellas imborrables entre pantanales, en búsqueda de amoríos en horizontes lejanos, serpenteando caminos y colonizando tierras. Tierras abruptas e indomables que con el tiempo florecieron en cafetales donde chapoleras dieron amor a arrieros que se doblegaron a sus encantos, encantos de sirenas campesinas. Fueron montes bravíos donde el sol y la rudeza colmaron a Antioquia en gentes de gallarda valentía. Montañas indómitas que domaron altivos señoriles, perpetrando montañas al golpe de afiladas hachas. Y en el herir de las rulas, el grito que tronó en la llanura e impávido rugió con el viento asolando en tristezas, dóciles zarros, palmeras y orgullosos siete cueros, antecesores de cañaduzales, frisoleras y maizales. Recios helechos varias veces marcaron su cara como respuesta contundente ante tanta bravía, siendo la naturaleza indómita la que pagó su rudeza y crearon haciendas, herencias hoy de gran valía. Soñaron en sus andanzas con sus vástagos estudiados y que en la mañana supieran administrar sus talentos. No era poca su prole y entre arrieros y labriegos habría administradores, escritores, monjas, curas y doctores. Tenían todo, de todo con qué mostrar su talante, un gran capital atesorado en el tiempo, con donaire, y no faltó a quien se le hubiese atravesado un espanto y como no temía nada, un entierro le devolvió el aire. Oro o libras esterlinas, entierros perseguidos en el tiempo, que a la tenue luz de un yesquero iluminó caminos que colmaron de ilusión y rezos la mágica mente y ambición del temerario arriero. Rumbo a Caldas, Risaralda, Quindío, Valle o Alto Lima, partieron con interés colonizando nuevas tierras. Otros conquistaron mercados lejanos y a lugares como Perú, Ecuador y Bolivia viajaron. Llevaron cargas por sinuosos caminos escarpados y cristales diamantinos rodaron por sus frentes, luchando con vehemencia para no perderle y arriesgando la vida sin importar la muerte. Ante la apreciada carga que se le encomendara, empeñaba la palabra y siempre llegó a su destino. Obraba con confianza, fue esa su mayor ventura y nunca le importó lo abrupto del camino incierto. Posee la suerte, la altivez y el talante de aventurero, libre de ataduras es el oficio y el alma del arriero. Se es libre en la montaña, se es libre en la llanura, se es libre en el pantano y se es libre en el camino. Un duro tramo espera, la turega estará en problemas, sortearán antes de llegar barrizales y tragadales. Sangreros adelante acotejan primero el problema y esperan habilitarle antes de la llegada del ocaso. La regua pronto se aproxima y el tiempo apremia, pronto la noche llega, es menester hacer la tolda, el caporal satisfecho está. Una última jornada espera y la encomienda llegará a su destino sin problemas. Se requintan las cargas en el camino. Un sobernal a punto de caer retrasa la llegada de la mulada. Es correo urgente que de la ciudad han mandado. Son muchos los recados que el arriero ha llevado. Entre humaredas de tabaco avanza airoso el abuelo, midiendo al paso de la mulada la distancia al pueblo. 2 o 3 tabacos y medio a un pucho de ensueño. Unos vergajos y la paciente mujer con muchos desvelos. Todos esperan entre ansiedades la llegada del abuelo. Enturegada lleva la mulada el campanario del pueblo. Ilusión para tierra colonizada en la cima de la montaña, atada a lía y sobrecargas en lomos con vida de ensueño. Un andariego perro ladra desde la cima y olfatea presuroso la mano que pequeño le dio de comer. Inseparable amigo, le asusa el amo y adelanta el paso avisando la proximidad de la mulada, tras largas jornadas por el abrupto camino. Una pipa enciende el abuelo y sus ojos tiemblan en lágrimas, recordando con orgullo aquellas hazañas que en antaño vivió.
En cada pavesa de su pucho un recuerdo de emociones renace y con voz entrecortada trova o canta a ese pasado de amor. Y es la trova, canto terrenal a la musa de la vereda, que mitiga la sed o el hambre y ofrece el que bogar en cualquier oasis que oteó a lejos apurando el paso hasta llegar a esa casa campesina o fonda caminera. Trovas al amor, a la jornada, a las vivencias y a la compañera fiel que, aunque muda y ruda, se entrega al arriero en abnegación y sumisión, haciendo caso omiso a la jerga por ser tan nula. Coplas, canto picaresco en las fondas a la mujer, quien blanda inocentes miradas de admiración, premio a tan dura y prolongada jornada sin amor, pre a una noche de conquista, lujuria y pasión. Innumerables historias tejen su indumentaria, y son un tesoro que crispó su vestidura, otorgando de nuevo sentido calor a la existencia y armas limpias y orgullo de la palabra del arriero. Para provocar las miradas coquetas de sus musas, impecable atavío cubrió la figura del altivo arriero y en medio de las adversidades del feuco camino, entró impoluto a los brazos del más humilde pueblo. Es la vestimenta, orgullo y canto a la pulcritud del alma, donde las huellas en barrizales del camino se olvidan y en la entrada triunfal al pueblo en ovación de amoroso titileo, coquetas doncellas se rindieron a sus fatigados pies. Ángeles y paladines, emblemas de rectitud y pulcritud, guardas estandartes majestuosos de poderío y señorío, son del arriero, unos su vestir, otros armas del buen vivir y otros su corte, esencia vivífica, fiel de tan magno existir. Una corona de paja hilada con tersura por manos diestras, tejida en hirsutos caminos con fin de la enramada montaña, un pañuelo rabo de gallo con orgullo al cuello, el arriero ata y como hombre gallardo le usa como su especial corbata. Un poncho o mulera sobre el hombro el arriero alza y como emblema de casta le lleva por donde anda. En el oficio más humilde está la paruma, o tapapinche, guarda en la labor y escudo protector de su pudor. El zurriago perrero es mando y apoyo, todo en un bastón. Cuán sonoro puede ser el látigo y solo al crispeante ir y venir en el ronroneo del viento, una mula o un buey se agitan y presto aligera el paso. Es la cotiza, el casado después de asumir las duras penurias, en el camino la más práctica en las calles de un pueblo. Es el carriel, bodega de desvares, herramienta y azahares, testigo, guarda de grandes tesoros y engreídos amores. Un fiel y andariego perro deja la casa por salir tras el amo. Igual que el sangrero aprende el oficio y son más manos, y la mula nace como mula y con una nodriza muestra la berraquera en el camino y en los avatares de su ciro. Sombrero aguadeño, eres ángel protector alado, das e inspiras altivez y soberbia, y a tu sombra me cubro de la inclemente agua o del bravío sol, prenda de sinfín y recia batalla en el duro trajinar. Es la iraca, palma de bondades, tejida con amor, manos de diosas entrecruzan tus blancas fibras, y con prestancia hacen del arriero el gran señor, que madruga a la vereda como todo un peón. Eres de Aguada su orgullo y símbolo heraldo, y desde antaño su industria floreció en manos diestras de abuelas, a cuyas hijas les enseñó cómo se hace un sombrero para todo un don. De origen noble es el valiente arriero y el cargo que Dios le encomendó, dotar a toda una comarca, coronado de con sombrero aureola de blanca corte, amo del camino, de 1000 jornadas y de la mulada. Es la frescura en el camino, y como nieve a lo lejos te ves brillar. Recias manos doblegan con tersura su horma, cuando a las chapoleras una venia les dará, y con donaire el coqueto arriero nuevamente calzará. Qué triste se ve un paisa sin su altivo sombrero. Es la nostalgia de la raza que nos deja el abuelo. Siempre le tuvo encima sin pena ni remordimiento, y quiso llevarlo a la tumba con su mano al pecho. Hoy permaneces colgado, enmohecido en el tiempo, esperando al hijo o al nieto que retome las andanzas del querido abuelo y con orgullo le lleve a la cabeza, recordando a nuestros trajinados y olvidados arrieros.
En alegre color tropical bate la cola al viento con ímpetu como vistosa corbata. El glamuroso pañuelo rabo de gallo adorna y protege el cuello. Es símbolo de gallardía, valentía, ángel cubierto, rojo sangre, pende cual cola de papagayo. En ti se prende el optimismo y la alegría de nuestra raza, lo vivaz y jovial de la gente entre carnavales y fiestas. Llega el arriero a la fonda con rumores de comparsas, cumbias, pasillos, bambucos, torbellinos y gresca. Cual buen jugador en un gallo deja su suerte al azar y entre riñas y riñas en el redondel de la gallera, la vestimenta roja como su rabo de gallo en sangre está, uno de tantos placeres que cautivó a algunos abuelos. Fulminantes destellos diamantinos lanzan los espolones buscando un corazón que late al unísono con el del amo, quien en medio del alborozo escucha del careador: careo señores, y no va más. Prestancia en su indumentaria denota el rabo de gallo y pletórico en alegría en los menesteres del camino. Se abandona su hidalguía al disfrute de su amada, de verbena veredal pululando en candorosos ánimos. Una nueva joya engalana en atiborrado nudo al cuello, un anillo de oro, fruto de conquista y de una inspiración, prenda de su amada que le tiene cantando coplas al amor y soñando en haciendas y en un hogar pleno de ilusión. De lo más entraño de nuestra raza, el poncho o mulera asoma su casta, prenda única amada de uso sin fin, todos los oficios cumples, incluso la castidad perdida de la doncella que se robó el arriero y la hizo para sí. De la mula de ceguera, para que muda no sintiera el peso de la carga que ondeara el servil mortal, y evita un acoso en las entrañas del pateador animal, y si decidía, no lo hiciera, madrazos van a sobrar. Fue ruana, abrigo, pañuelo, toalla y mil cosas más, tejida con hilos de blando oro que Alba vio secar. Sórdidos pañales ancestrales con los que se cayó el fuerte lloriqueo del naciente vástago arrieril. Es la prenda nata en el corazón señoril del arriero. Es de la estirpe la bandera, cuando en lo alto de los cerros se ondea, diciéndole adiós o hasta pronto a toda la ralea. Cuántas veces de colchón en el descanso me ha servido, y añoro en las tardes en tu tienda la pereza redimir, lograr dormitar plácido y largo rato, soñando en las historias de tan ferviente existir. Y es al calor de tan delicado y suave regazo, donde los abuelos entregaban el alma a Dios, y en recua fúnebre cual corte celestial, alada con ponchos y muleras, el abuelo descansó. Ángel del trabajo, lona impia del duro trajinar, fue del arriero nato, de los arrieros que en antaño cubrieron todos los caminos a callazo limpio, protector en la soledad de su candor y pudor. Y con cosido roto al pantalón, asómasele el pinche y sea la paruma la única y bendita protección. El tiempo apremia y es menester en los caminos, andando y meando, no parar, repicando y dando. Tapapinche, primer bautizo de abuelas remendonas, quien entre chisme y chanza tejieron en el amor, dibujando corazones en las pertenencias del abuelo, reliquias que se alzan en la memoria de un pueblo. De pesadas y peligrosas cargas protegen el envión, del acomodar pesadas rastras ese escudo protector. En el errar no se puede suplir, no se puede dejar. Nada en el arriero es en vano, todo es pasión. Como los buenos amigos zumba en el aire el perrero, capaz de hablar en mano diestra se puede hacer. Es el zurriago látigo de bondades, capaz de hacer andar a la más mula, la más terca, la más hijueputa de todas las mulares. Zumba, lo gritaba el caporal para hacer mover al arriero, y con presteza infernal, en infernal trueno, agitaba su perrero. Corre para no perder la mulada, presuroso el sangrero, se asusa la mula soltando unos pedos dejando el mierdero. Ave María pues, qué alpargata más fina, solo si bien y fino camina, con presteza y prestancia puede calzar al arriero, la más compleja de las tejidas cotizas o la simple hecha en el camino para no entrar descalzo al pueblo. Es la sencillez de la cotiza con la que cotiza al arriero. Ella es su calzado y con ella va elegante a todos lados. Es la modestia, es la comodidad. Sus alas para volar, para volver al camino y pleno regresar a la libertad. Blasón heráldico de sin numerosos bolsillos. Todos los secretos están guardados en tu piel. Es emblema del arriero, elegancia y honradez. Es corazón porque no sabe vivir sin un carriel.
cuántos bolsillos con un sinnúmero de utensilios, fieles amigos en la vida del arriero, clavos de herrar, barbera y hasta juegos de azar, todo cuanto quepa y le sirva para su arduo trabajo. En grato nido de amores donde el alma feliz se recrea, sobre una montaña de granito, laboriosos artesanos forjan con empeño el corazón de la raza montañera, guarnición de cuero bordada en hilos de 1000 colores. Cómo resplandece el alma con un guarniel terciado y al solo roce de la piel se siente el fluir de los abuelos, quienes imploran con insistencia desde la inmortalidad, sin pena y con gloria, portar al guarda de sus secretos. Sobre los fuelles aún habitan agradables recuerdos de colonización, de grandes conquistas, de amores furtivos y duraderos, y al mirar del espejillo en la sombra reluce la mirada picarilla de un abuelo. Al extender de la mano en el acto del terciar un carriel, cruzando la correa sobre el hombro, un padre, un abuelo, nos abraza con fervor y una lágrima recorre sus mejillas, viendo el existir no tan vano y que persista la tradición. Mula querida, mula dorada de ojitos traicioneros, mula pedionda, hijo de puta, debía haberte nombrado primero. Es el arriero a la mula como la mula al arriero. Se tratan con cariño, pero al primer descuido, ¡zas! De historias pulula la historia del par de amigos, pero inseparables como el bien y el mal están. La mula, con su terquedad de piedra, bruta y yerta, obedece sumisa al amo sin hacer ningún reclamo. Solo a descuidos ligeros, la sapiencia de mula le insta a cometer su astuta y vil fechoría. Saca la pata y una buena cos de 1000 demonios recibe el desdichado y descuidado arriero. Y un doble mula hijueputa resuena en los ecos de la montaña. Y un castigo de 1000 demonios recibe como premio el rey que impío. Un zurriagazo zumba en el aire, parando en las patas y nalgas del impío animal. Y otro reverendo madrazo, y otro sagaz latigazo. Y una seguidilla de viles insultos, quien a su manera lo soporta el corcel, esperando iniciar la larga jornada entre pedregales, canalones, cimas y cuestas. Y es la incansable mula con su resistencia y vigor la que le dio a los paisas la entereza y el valor de enfrentar la tarea que le encomendaran sin temor, y juntos arriero y mula se fusionaron con tesón. Mas el lento pero fiel buey de grandes astas fue artífice y pionero, y sobre su amplio lomo llevó campanas y pianos, y aró en lento paso el progreso y la visión de toda una gran comarca. Hoy el buey queda en vagos recuerdos arrieriles y monumentos colosales hablan de sus hazañas como pionero de esta empresa, colonización paisa, y algunos en lejanas montañas aún hacen patria. Un nuevo caballo levanta vuelo del valle a la montaña, atraviesa raudo tiki tiki taque sobre hilos de acero, atraviesa caminos dejando en su rezongo una humareda que serpentea en bosques, en túneles y en puentes. Los caminos se acortan y el caporal es un tal Cisneros. Los arrieros, valientes maquinistas, que galopan al timón y zigzaguean estrepitosos entre valles y hondonadas, hacen del oficio aventura ligera, aventura pasajera. Adiós caminos arrieriles, adiós canalones y tragadales. Las cargas cambian y la nostalgia hoy es progreso, y el quehacer del humilde sangrero lo hace el carbonero, y el alimento es piedra negra que se transforma en fuego. Ya el jadeo, el rebuzne y el relinche es por menos tiempo, y una chimenea deja a su paso una estela de recuerdos, no la de los abuelos con su pipa y una tragadera de saliva, por una cuesta arriba con gaznates terriblemente secos. El rechinar de cascos no vibra tanto en la montaña, y los inmensos tragadales son menesteres del pasado, aunque aún subsisten parajes en empinadas cuestas donde camiones, escalera o mulas de acero no entran. Y solo un puñado de valientes en algunas comarcas continúa el agotador oficio de los legendarios arrieros, y como su abuelo tienen el honor de trasegar caminos llevando productos del finquero del terruño al pueblo. Cuánto amor y pasión en la vida del arriero. Amores furtivos y duraderos, indumentarias curtidas por el duro ajetreo en el tiempo, y una acompañada amada pero brusca y maniosa. Los arrieros jamás supieron de la innoble pereza, y trabajó enirmado enjambre de montañas, y dejó un legado de abnegado valor en su trasegar, y en nuestra Antioquia huella en barrizales con honor.
Algunos en fondas olvidadas formaron hogares y sedentarios ya crearon un hogar de ilusiones y con sus recuas formaron un hirmado enjambre y de su hacienda al pueblo tejieron un enclave. Otros, cansados de batallar por escuetos caminos, pararon el rodar y enamorados de su tierno hogar, retomaron plenos de febriles, vehementes ilusiones a formar empresas, hoy gran patrimonio de arrieros. Pioneros de la pujanza de un pueblo aventurero, creó empresas con agradable olor a sudor sufrido, laurel reflejo fiel de la altivez de esta raza paisa que ondea flamante su bandera por el mundo. Fueron mis abuelos grandes hombres y mi Antioquia su patria cuna de ilusión. Tendré por siempre corazón de arriero, desandando su historia y enseñando su labor. A nuestros hijos démosle un abrazo y entreguemos en su regazo la ilusión de ser como nuestros arrieros, que todo lo hacían con vehemencia y amor. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas felicitaciones y los invitamos para que adquieran este libro, A los arrieros, por Carlos Alberto Valle, donde hay unas buenas fotografías y pues un gran libro. Carlos, muchas felicitaciones. Jair, gracias a usted y a todas las personas que de una u otra manera se involucran en un proyecto de estos, sobre todo en mirar cómo rescatamos, cómo mantenemos viva la tradición de nuestros abuelos, de nuestros arrieros, su memoria, y que ese sea, como lo dice el poema, el legado de nuestros hijos para sus hijos, que no nos dé pena portar un poncho, que no nos dé pena portar un sombrero, que seamos honestos con nuestra identidad y que sepamos qué es lo que tenemos y que lo que tenemos lo llevemos en el corazón para que se lo reguemos a toda Antioquia, a toda Colombia y a todo el mundo. Que no se nos olviden las raíces, nuestros ancestros. Carlos, qué gusto haberlo tenido a través de nuestro programa. Gracias, Jair. Gracias, Jair, y gracias a todos los televidentes, y espero que les guste el poema y obvio, por supuesto, pues como humilde escritor, mi obra. Bueno, Carlos, muchas gracias, muchas felicitaciones, y a nuestros televidentes recuerden que a través de los diferentes sistemas de cable en todo el oriente antioqueño pueden sintonizar nuestro programa. De hoy en 8 días volvemos con más invitados a su programa Recorridos con Jair. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Estas son las percepciones de los jóvenes ejeños sobre la transformación de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. Así hacemos pues que los jóvenes, nuestros jóvenes y los que vienen creciendo desde muy pequeños hagan deporte. Estos espacios nos mantienen muy alejados de la calle, nosotros los jóvenes. Entre más las canchas estén más bien, nosotros ya tenemos más ánimo de ir a jugar. 2013, año de la transformación deportiva. En La Ceja estamos avanzando a paso seguro. Administración Municipal de La Ceja, buen gobierno, buenas obras.